Al día con tu programa favorito, Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320 es el epicentro de la información. Porque detrás de cada historia, solo hay una que te lleva a cada detalle. Solo hay una que te brinda la información tal cual es. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Solo hay una emisora que te trae el análisis más profundo y las noticias que necesitas. WSKN San Juan 1320, WLEYAM Calley 1080, WDEP AM Ponce 1490, WKJB AM Mayagüez 710, WLRP AM San Sebastián 1460, WABA AM Aguadilla 850, WALO AM Humacao 1240, WMSW AM Atillo 1120. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no se solidariza con las expresiones vertidas en este programa. Cada entrevista, cada noticia, cada pregunta. Eso es lo que cuenta. Lo que cuenta. En solo una hora, Damaris Suárez te trae lo más relevante de la semana. Esto es Lo que cuenta. Así es, hoy estrenamos Lo que cuenta. Bienvenidos a esta hora en la que traeremos todo lo más importante en las noticias y los sucesos que marcaron la semana. Análisis, entrevistas, no te puedes perder Lo que cuenta. Prepárate para estar informado, actualizado y listo para lo que viene. Iniciemos. La semana en un minuto. Bueno, comenzamos la semana, llueve y no escampa para la gobernadora con el retiro de la nominación de la Secretaría de Estado. Pero de igual forma, esta semana denuncias sobre supuestamente preguntas de un agente de la escolta de la secretaria designada del Departamento de Justicia han puesto en pausa su confirmación y ese proceso que aún se encuentra ante la Asamblea Legislativa. Inundaciones, desolación. Imágenes terribles por las fuertes lluvias durante esta semana han puesto en primera plana lo que es evidentemente nuestra crisis climática y las determinaciones que se han tomado y que no nos ponen en un verdadero camino hacia estar seguros ante las inundaciones. No hay que implementar cambios para estar atentos a la crisis climática y lo que nos avecina en medio de una temporada de huracanes, que no son lluvias, son temporadas de huracanes y de sequía. Vamos a hablar aquí más adelante sobre esto. Miles y miles marchan en el mundo y en Puerto Rico en el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Esta semana, en una investigación del Centro de Periodismo Investigativo, revelamos que el 70% de los colegios de votación en la noche del evento de las elecciones de 2024 no pudieron transmitir los resultados desde los centros de votación, desde las escuelas. Hablamos un poco sobre este asunto más adelante. Y además, no solamente en la Casa Blanca se anuncian acuerdos para la extracción de minerales en Ucrania, sino que hablamos sobre todos los temas del mundo con un invitado que está ya aquí en el estudio. Empecemos nuevamente este programa. Perspectivas. Hubo una nota que me llamó mucho la atención y que sale hoy en periódicos internacionales y también lo he visto en el periódico El Nuevo Día, y es que el gobierno de Jennifer González ha retirado la demanda de $1,000 millones que apenas hace unos meses había incoado contra las empresas petroleras. Como ustedes saben, la gobernadora ha estado identificada con las políticas energéticas del presidente Donald Trump y este último ha denunciado los litigios contra esas corporaciones. La administración de la gobernadora, en momentos en que el gobierno de Trump y grupos de la derecha defienden a estas empresas y persiguen acabar con las demandas, acaba de convertirse en un aliado de la Casa Blanca en favor de la energía producida por gas natural y desistió voluntariamente de la demanda. Lo leí principalmente en el diario británico The Guardian y efectivamente el compañero José Delgado lo escribió desde Washington.
Esto fue el primero del viernes, el retiro del litigio. Creo que ya tengo conectado al director ejecutivo de la organización El Puente. Saludos, Francisco Cintrón Moscoso, y bienvenido al programa. Saludos, Damaris. ¿Le extraña la determinación del gobierno y qué efecto puede tener esto? Mira, a nosotros no nos extraña. De hecho, veníamos advirtiendo que la dupleta de Trump y Jennifer González iba a ser destructiva, sobre todo en el tema del calentamiento global. Acordémonos que Jennifer González en su plataforma no tenía nada relacionado a tratar con la crisis climática. Es importante mencionar que la demanda a la que hace referencia es algo que está ocurriendo en distintos estados y países ante el reconocimiento de que el calentamiento global sí tiene culpables y sí tiene gente responsable, que hay unas empresas que sabían desde hace más de 20 años que lo que estamos viviendo ahora iba a pasar, y con todo y eso escondieron esa información al público en general. Así que al desestimar, al retirar voluntariamente la demanda, básicamente el gobierno de Puerto Rico, sobre todo el gobierno de Jennifer González, pues se hace cómplice de esos crímenes y ese impacto que estamos sufriendo, que debemos acordarnos que incluye la demanda las muertes causadas luego del huracán María, que ella también fue parte del gobierno en esa de nuevo dupleta del PNP y Trump. Así que son decisiones que han estado tomando para echar para atrás mucho del trabajo que se ha hecho para adelantar las causas de adaptación climática, y las consecuencias van a ser graves porque de nuevo sigue pasándole la mano a esas industrias para que puedan hacer lo que quieran, y no se toman medidas para, como tú bien mencionaste, ahora estamos a punto de comenzar la temporada de huracanes, estamos viviendo estas terribles inundaciones, viene también una temporada de calor que debe estar por arrancar a mediados de mayo también, así que todo esto se acumula, el impacto se acumula, y el impacto a la gente va a seguir creciendo. Federico, una pregunta quizá un poco para contextualizar a los amigos de lo que cuenta. Esto se radicó apenas hace unos meses, en julio del pasado año, por la administración de Pedro Pierluisi. La administración de González no ha dicho por qué razón la retira, aunque uno pues puede intimar por qué razón. ¿Qué pretendía esta demanda? Pues como dije, la demanda se está llevando a cabo en distintos estados. Y básicamente lo que argumenta es que las compañías fósiles desde hace más de 20 años conocían que las emisiones de gases de efecto invernadero iban a provocar un cambio en el clima, y que esos cambios en el clima entonces iban a generar los eventos extremos que estamos viviendo hoy. Lo que pretendía que pagaran por el daño que se ha hecho. O sea, sí, porque escondieron la información a propósito. Escondieron la información a propósito. Esto recuerda mucho al caso que hubo contra las compañías de cigarrillos, que habían unos estudios que lo demostraban, pero al esconder la información, pues mucha gente se afectó por el desconocimiento público. Gracias, Federico. Muchas gracias siempre por el tiempo. Estaremos muy pendientes, y obviamente también estaremos pendientes a las explicaciones, si algunas, que dé el gobierno ante el retiro de esta demanda. Escuchaban a Federico Cintrón Moscoso, director de la Organización de Cambio Climático, El Puente. El mundo en síntesis. Y como les decía, esta semana ha estado bastante movida en términos de la situación con Ucrania, y en la Casa Blanca se anunció un supuesto acuerdo con el gobierno ucraniano para extraer mineral de allí. Tengo aquí en el estudio al profesor Carlos Severino para hablar un poco sobre este y otros aspectos de esa guerra y de otros asuntos también de la Casa Blanca. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Saludos, encantado, Damari, de estar aquí. Gracias por la invitación. Quizá un poco este acuerdo que anunció Casablanca, ¿qué nos dice con respecto a esas políticas internacionales que ha estado impulsando la Casa Blanca de Trump? Bueno, primero, antes que todo, está el hecho de que el presidente Trump había prometido acabar con la guerra de Ucrania, y recordamos ciertamente aquellos famosos 24 horas, que han salido las 24 horas más largas
que se conocen, ¿verdad? Ciertamente yo creo que no estaba del todo claro en su equipo de trabajo lo complicado que es el tema ucraniano y las complejidades multilaterales que tiene. Yo creo que se ha enfrentado a ellas y esto es solo un aspecto. Yo creo que es un aspecto que ahora pues hay que ver en qué medida pues abona a que se continúe el proceso primero de normalización y reencuentro de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, que es una cosa que sí ha avanzado un tanto, y lo que ha quedado más rezagado es la posible solución o un alto al fuego. Y como dicen los rusos no persiguen un alto al fuego, los rusos persiguen un arreglo de seguridad permanente, duradero, no solamente para Rusia y Ucrania, sino para todo el contexto en general. A corto y mediano plazo, ¿cómo ve ese conflicto? Ese conflicto yo desde el principio lo catalogué utilizando una metáfora ahí con lo que una vez escribió Lope de Vega, que decía que el amor tiene fácil entrada, difícil salida. Y lo parafraseaba que esta guerra también, igual que dijo Lope de Vega, tuvo fácil entrada y ha tenido muy difícil salida. Okay. Yo creo que, como dicen otros importantes analistas y científicos sociales que están trabajando en el tema de Europa, en Estados Unidos mismo y en otras partes, me parece que este conflicto va camino a una capitulación, porque Rusia está anunciando avances significativos y reforzamiento de su base militar. Se anunció que hoy están incursionando en el último gran bastión que le quedaba en el Donbass, que es la ciudad de Prokhorovsk. Okay. Y si eso se logra, pues después de Prokhorovsk hasta el río Dnieper, es una estepa vacía realmente, que podrían avanzar fuertemente. Yo creo que la urgencia del presidente Trump tiene que ver mucho, porque fíjese que aquí hay urgencia en esta guerra, pero no hay urgencia, por ejemplo, en Palestina. Ajá. Entonces ahí se ve la discrepancia. La urgencia es que obviamente la falta de acción y solución iba a llevar a que Rusia siguiera avanzando y restarle del territorio que está rico, que es rico en tierras raras y en otros minerales, que es el arreglo que está haciendo Estados Unidos. Es decir, es una forma de cómo asegurar, la prisa viene por una forma de asegurar la mayor cantidad restante de territorio que tenga potencialmente tierras raras. Yo he leído que después de la reunión en el Vaticano, como que ha cambiado la cosa del trumpismo con Ucrania y con el presidente de Ucrania. Un poco puede desmenuzar qué gana cada parte, entre ellos Ucrania, con este acuerdo. Bueno, primero Donald Trump está buscando resarcir la inversión que hizo el Partido Demócrata en esta guerra. Okay. ¿Verdad? Está buscando una forma de cómo compensar al erario público estadounidense, que es toda una guerra que se especula por algunas personas que ha costado entre 200,000 y 300,000 millones de dólares, ¿verdad? Una cantidad muy, muy significativa de dinero que posiblemente haya sido impreso sin la correspondencia productiva en los Estados Unidos, que es parte de la gran crisis financiera que tiene Estados Unidos ahora mismo. ¿Qué busca Ucrania? Pero imprimieron y no tenían chavos, no tenían lingotes de oro. Desde la pandemia para acá se ha estado magnificando el asunto de la impresión de dinero, lo que llaman los economistas dinero inorgánico. Extraer riqueza de un proceso que no es productivo a tono con esa riqueza que se está produciendo, ¿no? Entonces eso tiene su riesgo. Pero bueno, en el caso ucraniano, lo que están buscando es realmente una garantía de seguridad. Están buscando que la presencia estadounidense, han comprado la idea de que la presencia estadounidense a través de inversiones en minería representa una manera de garantizar que los rusos pues tienen un detente allí, porque van a estar no tropas, pero sí importantes empresas estadounidenses en la región, ¿verdad? Y los rusos pues finalmente pues el interés es dar por terminado este conflicto y sobre todo lo que el propio presidente Trump le ha dicho a Zelensky, que tiene que aceptar ya, no importa que el Crimea se perdió y el territorio del Donbass también se perdió, y eso es entre 25 y 30% del territorio de lo que había sido Ucrania hasta entonces. Estados Unidos leía que se preparaba con nuevas medidas para forzar a Rusia a un alto al fuego. Los protagonistas como que han cambiado de bandos en las últimas semanas, los últimos meses, ¿verdad? Sí. Yo creo que eso el presidente Trump lo dijo precisamente ese mismo día que lo dijo. Estaba allí en Moscú negociando el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, y ciertamente
realmente es de estas cosas como media destempladas que el presidente dice en medio de una negociación, porque yo creo que fue una manera de quedar bien con la parte ucraniana, porque el día anterior o 2 días antes de eso había dicho que el presidente Zelensky es el hombre que no tiene cartas con qué jugar y que tenía que aceptar las realidades de que había perdido esa guerra y que había perdido territorio. Antes de eso le dio duro y después pues parece ser como que una manera de cómo compensar eso, regañando a Putin de una manera que un país que tiene 29,000 sanciones, pues ¿qué sanciones más le van a aplicar? De hecho, que no han funcionado. ¿Qué más sanciones le van a aplicar ahora después de 29,000 sanciones? Sí, es como que tan raro todo, es como unos cambios ya mismo vamos a hablar de los aranceles, pero es lo mismo, o sea, claro. Hoy dice una cosa, mañana dice otra, y no hay una estabilidad internacional con respecto a dónde está parado Trump. Sí, lamentablemente ha perjudicado mucho su estilo, lo que son los patrones diplomáticos históricos, ¿verdad? Y las formas históricas de cómo se comporta. Eso que llaman mucho en el argot de la diplomacia statesmanship, ¿no? Sí. En eso Donald Trump no tiene absolutamente nada, no tiene, y eso afecta mucho. Por más interesante que a algunas personas le parezca tener un presidente que aparece como bravucón, que dice unas cosas que incómodas, pues realmente eso lo que crea es una pérdida de confianza hacia Estados Unidos y en el resto de la comunidad internacional. Esta semana pasó, o sea, puso en alto, o sea, los mercados se cayeron, puso en alto, excepto los aranceles a China. ¿Cómo usted ve eso en términos económicos, pero también de proyección internacional? Bueno, está claro, los aranceles realmente no son, se llaman aranceles, le decimos aranceles, pero el efecto práctico, geopolítico, son sanciones. Okay. Es una forma de sanciones. Está sancionando al mundo entero cuando dice que nos robaron los empleos, que el mundo ha estado estafándonos, cosas que carece realmente de veracidad, ¿verdad? Porque eso no es así, eso no es de esa manera como se explica, es un asunto mucho más complicado que eso. Pero precisamente con China, yo creo que China tiene unas posturas que son muy difíciles de rebatir, y le voy a explicar por qué. Es muy sencillo. China es una potencia exportadora, es la gran potencia. 35% de la producción mundial de mercancía es China, sí, ¿verdad? Y la participación de China en el Producto Interno Bruto del mundo es altísima. Así que, pero sin embargo, de todo lo que exporta China, del 100% que exporta China, el mercado estadounidense es 15%. O sea que los chinos vienen hace tiempo preparándose desde la primera incumbencia de Trump, que pensamos que los aranceles comenzaron ahora, pero los aranceles comenzaron desde 2019, 2018, sí, ¿verdad? Así que los chinos comenzaron a prepararse, son gente muy meticulosa en ese sentido, y comenzaron a diversificar y los chinos, el resultado neto de esto es que hoy día China es el principal socio comercial de 150 países en el mundo. O sea, en el mundo hay 200 países, digamos, y China tiene tres cuartas partes de esos países a su favor, ¿verdad? Así que Estados Unidos realmente es muy difícil que le pueda hacer daño, porque obviamente es imposible, pero no daño que pueda colocarlo de rodillas como se pensaba. Pero después de todo es el ciudadano de a pie el que termina pagando, porque en la cadena el que importa el artículo que viene de China tiene que pagar, y después de ahí se lo pasa al consumidor. Vivimos en un mundo... Y yo he escuchado estadounidenses que no entienden eso. No, hay gente que todavía no lo entiende. La gente lo entiende cuando tenga que pagar. Exacto. ¿Verdad? Cuando tenga que pagar es que cuando llegue el momento, para alguna gente lo entiende, hay otra gente que tiene mucho dinero y nunca lo va a entender porque le importa poco, ¿verdad? Sí. Pero a la clase media, y que está muy afectada ya, y es que es la clase que le dio la confianza a Trump, precisamente porque se siente desplazada a los Estados Unidos, lo va a sentir, ¿verdad? Lo va a sentir de una manera fuerte. Así que veremos a ver cómo esto se manifiesta, pero no parece ser una decisión que tenga los principales economistas de los Estados Unidos, que uno los lee, y otros economistas importantes en Europa y otras partes del mundo, hablo de economistas de referencia, ¿no? A nivel global, realmente no apuestan a que esto no le va a salir bien a Donald Trump. A mí me sorprendió que leía esta mañana, preparándome para el programa, una decisión de Apple que aparentemente ha anunciado que en unos años va a establecer en Vietnam, en la India, para que los aparatos de
de la marca de la manzanita no se elaboren en China. ¿Ve eso en otras empresas? Porque después de todo, sacar una producción de un lugar para establecerse en otras son unos costos millonarios, multimillonarios. La pretensión de Trump de reindustrializar a los Estados Unidos es un proceso que va de estar correctamente implementado, tomaría no menos de 20 años. 25 años. Perdone, Apple está diciendo que se va para Vietnam y para la India, no para Estados Unidos. Y muchas empresas lo que van a hacer es lo que ya estaba pasando. China no es el único país que se ha beneficiado de la desindustrialización de Estados Unidos. Vietnam, que precisamente esta semana cumplió 50 años de la victoria, ¿verdad?, del Vietcong en Vietnam, eso es interesante, se ha convertido en un país de grandes inversiones de las industrias manufactureras estadounidenses también. Y se va a ir o sea, el crecimiento de China está acompañado por un crecimiento de todo el sudeste asiático. Es una región completa, o sea, no es China. Así que el problema de esa tendencia es que continúa lo mismo, y todas las proyecciones que tenemos, que uno puede leer, indica que el mismo patrón, el mismo camino que ha seguido la China, lo va a seguir ahora la India. O sea que es un hecho indiscutible, me parece a mí, que el centro de gravedad de la economía mundial en estos momentos se ha consolidado en Oriente. Pregunta, en términos políticos, porque estamos hablando en términos económicos, ¿verdad?, en términos del costo que se le va a pasar a la gente, de la posibilidad de los cambios en términos de dónde es que se va a producir los artículos, pero en términos políticos, no solamente con los aranceles se ha llevado enredado a 2 o 3 países, sino también con el asunto de la prepotencia de vamos a anexar a Canadá, o voy a Groenlandia, o sea, contra México, las deportaciones. Sí. ¿No le parece qué efecto, y quizás un poco para que lo tengan los amigos y amigas del público, qué efecto internacional usted podría anticipar tiene esas políticas? Bueno, ya no es cosa de anticipar, es cosa ya de identificar. Por ejemplo, tomemos las elecciones que acaban de concluir en Canadá el lunes pasado. ¿Cierto? Las elecciones de Canadá, el partido que prefería a Donald Trump, que era el Partido Conservador, que aparecía hace 4 meses como indudable ganador de la contienda electoral. En una planadora. Se le viró completamente. Sí. Y la conducta electoral llevó entonces con el candidato Mark Carney, que es una persona que es como que tomada la medida para ser un antagonista de Donald Trump. Sí. La población le dio un voto de confianza muy grande nuevamente al Partido Liberal, que es el partido de Canadá. Lo que se ve es que el efecto Trump ha resucitado y ha consolidado el nacionalismo canadiense, cosa que se había debilitado. Michael Bublé en una actividad, en una premiación, no recuerdo, lo vi en las redes, salió él, hasta los artistas han planteado el asunto de que yo soy orgullosamente canadiense. Ha despertado Donald Trump, esto no es que, ¿verdad?, esto es una realidad de hecho en estos momentos, ha despertado un profundo sentimiento nacionalista México, que obra totalmente en contra de Donald Trump y Estados Unidos. De México también. Y la presidenta de México también se ha consolidado, bueno, en los rankings que se hacen cada mes sobre el respaldo que tienen los gobernantes en el mundo entero. Ya Claudia Sheinbaum se ha consolidado en el 2º lugar en el mundo como la presidenta que tiene mayor respaldo en el mundo, cosa que Donald Trump no tiene. Y quizá un poco el asunto de las políticas, por ejemplo, de la deportación, el asunto de la supercárcel esa en El Salvador. Sí. El hecho de que diga incluso que quiere llevarse hasta estadounidenses para allá, el choque con la rama judicial, no ve una desestabilización política en Estados Unidos o un cambio en términos de cómo se ve la política en Estados Unidos. Sin duda alguna, Damaris. Es preocupante. Los tiempos, le voy a decir más, poco después de que ganara el presidente Trump, uno de sus más cercanos colaboradores en Europa, el primer ministro de Hungría, el primer ministro que se me escapa ahora el nombre, pero él dijo claramente en una locución que con la victoria de Trump, Víctor Orbán,
dijo, como yo sentenció. me quedo ahí pensando. Uno busca en el disco duro, ¿verdad? Que se llena. No es que estamos viejos, es que se llena el disco duro, ¿verdad? Claro. Víctor Orbán sentenció fuertemente que el orden liberal había terminado. Y lo que Donald Trump está haciendo es realmente cambiando el carácter político de los Estados Unidos, de una república basada en las reglas liberales, a una nueva visión donde la propia democracia y el liberalismo quedan totalmente fuertes. Está creando una república presidencial de facto, ¿verdad? De facto, está creando una república presidencialista, no una república de 3 poderes independientes que tienen un juego de balance, sino claramente utilizando el modelo de Andrew Jackson, cuando hace más de 100 años tuvo una controversia con el Tribunal Supremo, le dijo, aquí manda el que tiene el ejército. Eso lo dijo Andrew Jackson en Estados Unidos hace muchísimo tiempo, y Donald Trump está bajo ese mismo precepto y dice, yo no tengo que necesariamente obedecer las determinaciones porque el presidente soy yo. ¿Hay vuelta atrás? Bueno, yo creo que hay vuelta atrás a donde estábamos. No. Eso no sucedió. Eso no va a suceder. Yo creo que ya el mundo está cambiando aceleradamente. Fíjese usted, nada más, le voy a poner un ejemplo, cómo la gente se está acomodando en el mundo entero. Fíjese usted que acaba de pasar algo que era impensable aquí al lado nuestro, en el Caribe. Esta semana estuvo nada más y nada menos que en Santo Domingo, un país ultra aliado a los Estados Unidos, estuvo de visita el canciller ruso Lavrov, firmando una serie de acuerdos con Santo Domingo, y se reunió con el presidente. Ya eso simplemente es un cambio de que se están precipitando cambios por todo, un reacomodo de la realidad mundial muy acelerado, que yo creo que ya el mundo está muriendo algo, y están haciendo otra cosa que no sabemos todavía qué es. El conflicto ruso-ucraniano, no podemos irnos sin hablar del libro, ya está en el candil, y es desde las perspectivas caribeñas todo el impacto que ha tenido háblanos del libro. Es una mirada, no es que necesariamente hay algunos trabajos que hacen alusión al Caribe, pero el trabajo es pensado a cómo vemos lo que ocurrió allá y en el mundo a partir de ese conflicto, a través de pensadores caribeños. Y hay un conglomerado de 7 intelectuales, ¿verdad? Una mujer, la profesora Maribel Ponte, y un conglomerado de personas que ven el tema de la guerra en sí mismo, el derecho internacional, la economía, las relaciones internacionales. Yo creo que es un trabajo muy interesante para que las personas desde aquí, desde Puerto Rico y del Caribe, pues puedan tener una mirada diferente a lo que ha prevalecido en los grandes medios. Empezamos con este tema y me gustaría un poco una reflexión sobre ese impacto. Decía al principio que esa guerra que era bien cortita, eso está extendido y que tampoco al final se ve, ¿verdad? Que se pueda terminar en 2 o 3 días. No se ve. Y bueno, pues la guerra, como hemos pensado muchas personas, pues marcó, yo creo que todo comenzó a cambiar con la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania tiene un significado, se veía inicialmente como una guerra ya entre 2 países, pero una guerra que ha desbordado al mundo entero, ha creado una fractura en la globalización, ha reacomodado en los mercados, le ha dado una revitalización al sur global, le ha dado un impulso al BRICS, que es la contraparte del G7, le ha restado, ¿verdad?, presencia al G7, y se ha precipitado muchos cambios que a partir de la guerra de Ucrania, pues ya el mundo no va a ser el mismo que era, por distintas razones que se exploran en el libro, y que la gente pues lo compra. Está en el Candil, como usted dijo, y pronto estará en todas las librerías en Puerto Rico. En este momento está en el Candil. En el Candil, y lo pueden conseguir, no hay que ir a Ponce, lo pueden conseguir por internet, claro. elcandil.com, pueden entrar al elcandil.com y ahí pueden asegurar su copia, pero pronto habrá también una presentación en el Colegio de Abogados en San Juan, va a haber una presentación también en Ponce y otras discusiones por ahí que tenemos. ¿Y dónde se puede la gente estar pendiente de esas fechas para las presentaciones? Lo vamos a estar en las redes sociales. Sí, el Candil va a estar anunciándolo en las redes sociales y en distintas entrevistas que estamos
preparando con ese propósito. El conflicto ruso-ucraniano, perspectivas caribeñas sobre su impacto internacional. Correcto. Ya está disponible en El Candil. Es libreriaelcandil.com. También Correcto. En Candil, en Ponce, físicamente se da la vuelta por el sur. Y da su paseíto para Ponce, y aporta la economía regional también, ¿verdad? Y ciertamente siempre grato. Gracias, Carlos Severino. Encantado de estar aquí. Mucho éxito en este nuevo espacio. Muchísimas gracias. Mira, yo he estado hasta nerviosa. Ustedes no se pueden ni imaginar. Yo le dije a Federico, le dije Francisco. Ay, no. Vamos a la pausa. Muchas gracias por llegar acá, profesor. Siempre. Vamos a la pausa. Regresamos ya mismito en Lo que Cuenta. Análisis, noticias y entrevistas. Conducido por la periodista Damaris Suárez. Lo que Cuenta regresa en breve. Mientras otras persiguen la noticia, nosotros nos llega la información de primera mano. Por eso, no hay mejor que Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Cuando el panorama es incierto, necesitas información, necesitas perspectiva, necesitas la verdad. En todo momento, a toda hora. Aquí estamos, Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Si estás listo para proveer nuevos servicios y productos para tu negocio, en Radio Isla 1320 estamos listos para ayudarte a anunciarlos. Nuestras nuevas estrategias de mercadeo radial y digital, diseñadas exclusivamente para ti, llevarán tu negocio a otro nivel. Comunícate con nuestros expertos ahora, llamando al 787-292-1700 o envía un mensaje al email ventas@radioisla1320.com. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Felizmente saludable. Acceder a tu programación favorita ahora es más sencillo. Escucha el podcast de Felizmente Saludable con la motivadora Lili García por radioisla.tv y Radio Isla Móvil. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Él es la voz de la experiencia y va más allá de lo que presentan las primeras planas. Aníbal Acevedo Vilá llega con voz firme para atender los temas más importantes del país. Sobre la mesa, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, solo por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Somos el sentir de Puerto Rico. Cuando se trata de contenido, aquí tenemos el paquete completo. Noticias, entrevistas, análisis, coberturas, datos verificados y, sobre todo, pasión por la noticia. Radio Isla 1320, informando al pueblo siempre. Somos el sentir de Puerto Rico. Al momento de informar a la ciudadanía, la voz de nuestros periodistas y analistas se vuelven una voz canalizando la noticia, una voz luchando por el pueblo, una voz con el sentir de Puerto Rico. Somos Radio Isla 1320. Mantente conectado. En un país lleno de ruido, versiones cruzadas y titulares sin fondo, llega un espacio donde la información se trata con rigor. Hora exacta con Luis Penchi. Se investiga, se confronta, se informa. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, Luis Penchi te acompaña con la verdad, con contexto y con la fuerza de un periodismo que no se arrodilla. Hora exacta con Luis Penchi, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Aquí se establecen las bases de lo que dicta el periodismo. Periodismo. Aquí no tenemos miedo a buscar la verdad. Cuando la noticia surge, Radio Isla 1320 es la primera que te ofrece los detalles. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Titulares. Alcalde de Vega Baja pide ayuda urgente por los múltiples daños. Obviamente continúan las fuertes lluvias, hay
el Servicio Nacional de Meteorología ha extendido por segunda ocasión hoy la vigilancia de inundaciones para todo Puerto Rico. Varios pueblos todavía permanecen bajo aviso y advertencia de inundaciones ante los efectos de esta vaguada. Se queja el comisionado residente en Washington. Dice que los funcionarios del gobierno de Jennifer González ni siquiera visitan sus oficinas. Hoy se confirma que el gobierno de González ha retirado la demanda de $1,000 millones contra las empresas petroleras. Anticipan eso tendrá un efecto perjudicial en términos de la crisis climática. Proponen rescate económico para municipios en crisis ante los recortes propuestos por el plan fiscal y evidentemente todavía miramos la impresión de toda la inflación ocurrida a raíz de las políticas fiscales de Donald Trump. Esto es lo que cuenta. Entre tanto, bueno, esta semana la Comisión Estatal de Elecciones, el Centro de Periodismo Investigativo, publicamos una historia sobre la Comisión Estatal de Elecciones que ha aceptado que un 70% de los colegios electorales el día de las elecciones no pudieron transmitir los resultados desde los centros de votación. La historia que es de mi autoría y es un producto de una demanda de acceso a información, se da luego de que durante el proceso electoral y luego del proceso electoral, en nuestras investigaciones encontramos, luego de levantar una base de datos de varios miles de funcionarios y de electores, que las máquinas de escrutinio electrónico dieron muchísimos problemas, no solamente en los centros de votación durante el proceso de votación, sino que incluso funcionarios electorales, cerca del 60% nos habían dicho, no pudieron transmitir porque los módems o no prendían, no se conectaban, no lograban acceder a señal de internet, simplemente no funcionaban y tuvieron que ir a utilizar el método alterno llevando las tarjetas de la información y los resultados al centro de mando más cercano, entiéndase la Junta de Inscripción Permanente o la Junta de Inscripción Temporera. Esta información que la vimos luego de hablar y de recibir comentarios de muchísimos funcionarios, como les decía, levantando esta base de datos, no fue ofrecida formalmente por la Comisión Estatal de Elecciones, aunque por meses estuvimos esperando la información y a finales de diciembre llevamos a la Comisión Estatal de Elecciones a los tribunales para que contestara las preguntas que se le habían pedido. De hecho, no es hasta una segunda tirada en el mes de marzo que nos hablan sobre los resultados y la transmisión de resultados, certificando que de los 4.490 colegios electorales de las pasadas elecciones, 3.119 no pudieron transmitir los resultados desde los centros de votación. Tan solo 1.371 colegios lograron la transmisión de los resultados la noche del evento desde los centros de votación utilizando los módems con tecnología 4G, que un año anterior el gobierno había pagado casi $1,5 millones de fondos públicos a Dominion Voting Systems y otros 23,000 y pico a la empresa Claro para que precisamente se diera el servicio de transmisión de resultados e internet desde los colegios de votación. Otro dato que no se había hecho público era que las elecciones de 2020 el 89% de los colegios de votación no pudieron transmitir desde los centros de votación y que precisamente para resolver ese asunto era que se había utilizado el dinero del gobierno para actualizar los módems de transmisión. Ya tengo conectado a mis próximos invitados y quiero darle la bienvenida al comisionado electoral del Partido Independentista puertorriqueño, Roberto Iván Aponte. Saludos, comisionado. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes, Damari, y a ti y al público que lo escucha. También nos acompaña el licenciado Samuel Quiñones, quien fue el presidente de la Comisión de Derecho Electoral del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que precisamente hizo una especie de investigación profunda sobre todos los procesos en las elecciones y las primarias del ciclo electoral de 2020. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes y bienvenido. Saludos, Damari, saludos a Roberto Iván y al público que escucha. Roberto Iván Aponte y otros comisionados nos confirmaron para esta historia que no sabían de
transmisión de los resultados ni de nada, porque no se le ha hecho un informe o no se le ha informado en el pleno de la comisión. Aponte, ¿qué le parece lo que hemos levantado en términos de información certificada por la comisión? Y si es correcto, todavía al sol de hoy no se le ha informado a los comisionados. Sí, mira, Damaris, en primer lugar, saludos a Samuel, que está presente. Yo creo que tú partes en ese artículo de una premisa que es sumamente importante. Toda esta información surge porque el Centro de Periodismo Investigativo la consigue por una demanda. Y al día de hoy, a tu pregunta, en el caso mío como comisión electoral, no me consta los demás comisionados, pero no he recibido esa información. Yo creo que es fundamental porque, como mencioné anteriormente, ahora en este nuevo ciclo electoral comienza una discusión, una preparación para abrir unas subastas para unas nuevas compañías para que para las elecciones 2028, 2032 sean unas nuevas máquinas que atiendan la votación. Y es fundamental tener estos números, discutirlos, porque parte de la discusión que tiene que haber es por qué razón no se transmitieron esos resultados. Hay unas obvias, una de ellas que hemos reclamado varios partidos políticos desde hace tiempo, lamentablemente en las últimas dos elecciones no ha ocurrido, es que se hagan las pruebas suficientes para asegurarse uno cuáles centros de votación tienen la capacidad y están preparados para enviar los resultados de cada colegio electoral y cuáles no. Eso se hizo bien en las primeras elecciones que se utilizó el escrutinio electrónico en el 2016, pero tanto en el 2020, que algunos pueden atribuirle al caso de que era la pandemia que estaba presente, fue una elección sumamente complicada, como en estas elecciones donde no se realizó, llevaron a estos resultados que no son aceptables. Así que es bien importante que esa información la comisión en plena la tenga y la discuta. Ahora hay una nueva presidencia que esperemos, ¿verdad?, que la información será mucho más transparente para discutir seriamente estos asuntos. Licenciado, se pagó $1.300.000 para comprar 5.500 módems. ¿No es una pérdida de dinero? Tengo que decirte que inmediatamente que leí y estudié el contenido de la noticia, de la profunda investigación, coincido con Roberto Iván que lo primero que sorprende es que ustedes, para una información que es pública, para documentos públicos, ustedes tengan que estar demandando a una agencia de gobierno que se supone que se caracterice por la transparencia. Y claro que es un gasto de dinero, que como te apunté en un momento dado, cualquiera que vea la ley de contabilidad del gobierno de Puerto Rico, que ordena que todos los administradores tengan que justificar la necesidad y la propiedad de unos gastos. En este caso, hay 3 categorías que la ley de contabilidad del gobierno prohíbe: los gastos extravagantes, los gastos excesivos y los innecesarios. Y esta parece que se ajusta a los 3 tipos de categorías. En primer lugar, porque la transmisión de datos desde los colegios no es una de las categorías que bajo el Código Electoral tiene fechas para implantación. Así que la Oficina del Sistema de Información y Procesamiento Electrónico definitivamente debió haber medido mejor ese gasto en virtud al hecho de la revelación que han hecho ustedes de que fue completamente innecesario, porque el transporte de los resultados a las juntas en cada uno de las unidades electorales sirvió el mismo propósito. Sencillamente se llevaba los resultados que estaban y que fue lo que en realidad resultó más escandaloso aún. Claro. Es decir, que si a final de cuentas ¿cuál era el problema? Que se fuera a cambiar lo que estaba en el chip o en el depósito electrónico. No hay ninguna probabilidad de que eso pasara. Es decir,
casi no hay ningún sitio en Puerto Rico, ningún colegio, ninguna unidad electoral que para llevarlo a la Junta de Precinto se pueda tardar más de media hora, 45 minutos. Claro. Y de todas maneras, ¿cuál fue una de las quejas, Damari? Que los resultados estaban tardándose. Y era precisamente, ya sabemos por qué, porque se hizo un gasto completamente innecesario, que ahora nosotros tenemos que ver que si eso, porque eso se compró a última hora, tendrás que ver que no hubo planificación. ¿Y por qué? Por lo que hemos discutido tantas veces, Damari, porque no se hicieron los manuales a tiempo, los reglamentos a tiempo, no se hicieron los simulacros, y por supuesto se estaban pues simplemente llenando a última hora, haciendo parcho. El comisionado, usted decía, y acaba de mencionar el licenciado el asunto del simulacro, que no se hicieron las pruebas. Uno puede anticipar, y de hecho hasta con las empresas de telecomunicaciones, que en algunos lugares no haya señal de internet. Correcto. Pero ¿por qué razón la Comisión Estatal de Elecciones no quiere hacer las pruebas que se hicieron en 2016 para tener certeza de que se puede dar la transmisión y que funciona el equipo? Mira, esa ha sido una dura batalla, porque en el 2016, como fue la primera ocasión que se utilizaron las máquinas de escrutinio de Dominion, existía el personal, estaba presente el personal completo de Dominion. Querían hacer, obviamente era la primera vez esa elección bien, y por eso corrió tan bien, y se hicieron todo tipo de pruebas. Luego, lamentablemente, lo que es la oficina OSIPE, que es la encargada de registro electoral y de la tecnología, lamentablemente está dirigida por el PNP y Partido Popular, y en el caso de la dirección en sí, el director es Eduardo Nieves, representante del PNP. Y en esas dos elecciones yo he traído este tema, y lamentablemente hay una posición férrea a llevar a cabo estos procesos. Por más que varios de los partidos estuvieron a favor, al fin y al cabo no se realizaron como tenía que hacerse, y eso fue en gran medida lo que ocurrió tanto en las elecciones 2020, 2024, que hay que hacer una distinción con el 2020. Hay que recordar que estaba el asunto de la pandemia, que era más complicado, pero como quiera, se pudo haber realizado con tiempo y no se realizó. Y por eso es tan importante también mencionar otro aspecto. En términos de la transparencia, que tú comienzas ese artículo correctamente explicándolo, la falta de transparencia tiene mucho que ver con el Código Electoral aprobado por el PNP en el año 2020. Ahora, la persona, la dirección de la presidencia tiene todo el poder, sobre todo con el presupuesto, con la administración, y en muchísimas ocasiones, desde que se aprobó en el verano del 2020, mucha de la información que necesitamos todos para tomar decisiones no se provee. Y por eso es que tú recibes, ¿verdad?, esta información por medio de una demanda, y no lo recibe directamente los comisionados, que debería ser el primer paso. Una presidencia debería darle esa información a los comisionados para comenzar a discutirlo, y al día de hoy no ha sido así. Le hago la pregunta a ambos porque hace un rato el comisionado planteaba que ahora empieza un proceso, ¿verdad?, en términos de la adquisición de máquinas. Partimos de la premisa que las máquinas ya están en poder del gobierno, fueron alquiladas a Dominion, pero ya se acabó el contrato y pertenecen a la Comisión Estatal de Elecciones. Pero para muchos es una tecnología retrasada y que necesariamente empieza un proceso para ver qué va a ocurrir con esas máquinas, o si se van a vender y a utilizar un nuevo contrato con unos nuevos aparatos tecnológicos. Me gustaría una reflexión de ambos. ¿Qué debe ocurrir a raíz de lo ocurrido en 2020 y ahora en 2024 con las máquinas de escrutinio? Empiezo con el licenciado Quiñones. Bueno, sí, lo voy a tomar donde lo dejó Robert Iván. La calentura no está en la sábana. Aquí el problema es el balance institucional que sustituyó el balance político. No hay supervisión. OSIPE se supone que rinda informes, y para poder los comisionados tomar esas decisiones sobre si hay que reforzar la tecnología ya adquirida, si hay que adquirir otra tecnología, para poder tomar decisiones sobre esos contratos en términos de, si como esos son máquinas, pues eso es que ver si se pueden poner en trading, es decir, si podemos nosotros, incluso el recinto universitario de Mayagüez,
nosotros mejor gastar algún dinero en que Mayagüez, nuestros magníficos ingenieros de allí, nos ayuden a reforzar los puntos débiles, pero si no hay información, pues entonces muy mal se puede hacer esa decisión. Y se trata, pues precisamente, OSIPE, de una división de la Comisión Estatal de Elecciones que se menciona en el propio Código Electoral, que tiene que estar rindiendo informes anuales sobre la tecnología, no solamente de lo que está pasando, sino del mundo entero. Se supone que ellos estén pendientes. Así que imagínense la vergüenza ajena que uno siente de que hayan tenido ustedes que demandarlo para que cumplan con su deber legal. Comisionado. Sí, mira, en primer lugar, el asunto de las máquinas, que ya se concluyó, y tú lo dices correctamente, el contrato con Dominion. Hay unos asuntos pendientes que tenía absoluto control la presidenta saliente, Jessica Padilla, que no nos consta al día de hoy si terminó de pagarse la última parte de ese contrato. Recuerda que ella públicamente dijo, no he pagado. Y eso es un camino que va a tener que ver y analizar la nueva directiva de la Comisión Estatal de Elecciones, que recientemente comenzó en la comisión, de ver en qué situación está eso. Sí te puedo decir que en el caso de la subasta que se debería estar llevando a cabo en este año 2025 para no dejar los trabajos y atrasarlos, está comenzándose a discutir. Hay unos borradores que estamos discutiendo. Este próximo lunes vamos a discutir un calendario de trabajo, porque aquí es fundamental, primero, que haya gente con expertise legal para hacer un contrato blindado, para aprender las experiencias previas. Por darte un ejemplo, aquí el contrato Dominion fue por 3 elecciones generales, 3 ciclos. No hay duda que está probado que la tecnología cambia continuamente. Y aquí, por la experiencia de 2016, 2020, 2024, uno se dio cuenta que no puede ser un contrato tan extenso, porque la tecnología cambia. Por otro lado, tiene que estar el personal de la Comisión Estatal de la compañía que sea, en todo momento. No puede ser como estas últimas 2 elecciones que no estuvo. Sí lo estuvo en el 2016. Sí. Y lo otro es que hay que tener personas con el conocimiento tecnológico para tomar las decisiones que hacen falta y abrirlo a todas las compañías que puedan venir y pensar si debe ser compra o debe ser alquiler. Si tú me preguntas ahora mismo, me da la impresión que por esa experiencia hay que pensar seriamente en un alquiler en vez de comprar, pero veremos, ¿verdad?, en el camino y los costos. Así que alquiler y a corto plazo, por lo que estoy escuchando, ¿no? Sí, a mí me parecería, ¿verdad?, que si me preguntas ahora mismo, no me atrevo, ¿verdad?, hay que analizarlo todo, los costos, qué conviene, pero por la experiencia previa, nosotros tuvimos un contrato con Dominion, 3 elecciones generales, y era esas máquinas. Cuando hablo de las máquinas, el caparazón, porque aquí es fundamental el software, y lo que cuesta mucho es el software. Y con un caparazón hay que ver si ese caparazón sirve para futuras elecciones generales. Sí. ¿Recuerdan ustedes cuando pasaban las papeletas por la máquina en varios colegios? A veces había dificultad. Pues ¿están ese caparazón preparado para seguir dando su trabajo? No sé, no tengo esa experiencia, esa expertise, pero es fundamental que el próximo contrato atienda todas las preocupaciones y las cosas que pasaron en estos pasados 3 ciclos electorales. Gracias a ambos. Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, y el licenciado Samuel Quiñones, expresidente de la Comisión de Derecho Electoral del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Punto de inflexión. Conversaba con el profesor Carlos Severino y entre tanto hablamos sobre el asunto de las políticas de Donald Trump, entre ellas la de deportación. Y como ustedes saben, todavía continúan las polémicas en Estados Unidos sobre los pleitos judiciales. Y acá en Puerto Rico también están sucediendo cosas. Yo tengo conectada ya a la licenciada Mariela Negrón Martí, profesora especialista en inmigración. ¿Cómo está, licenciada? Buenas tardes y bienvenida.
Saludos, Damaris, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Me llegó una información que me preocupa mucho. Yo he estado en contacto con gente de la comunidad, sobre todo dominicana, que dicen que las visitas esporádicas así de momento de los federales llegan o preguntar por credenciales en centros de trabajo, en las residencias, en parques, pero me están hablando de que no se les quiere renovar licencias. Esto es ya el gobierno local. ¿De qué se trata? Sí, Damaris, lo que sucede es que, ¿verdad? Personas, por ejemplo, de nacionalidad venezolana que tienen permisos temporeros, como lo que es bien conocido como el TPS, sí, se encuentran como en un tipo de incertidumbre. ¿Por qué? Porque al haberse aprobado una orden ejecutiva bajo la administración anterior en la que se determinó que se iba a extender el permiso de TPS para los venezolanos, pues al llegar la nueva administración dijeron que no, que eso se iba a revocar, y entonces por eso están en un pleito en corte. Sí. Un juez de distrito ha dicho que no se les puede cancelar el TPS, así como así, porque las condiciones en Venezuela no son las aptas para que las personas regresen a su país nacional, porque corren peligro, porque su vida está en riesgo. Entonces, se ha determinado unos 2 días antes de que venciera la mayoría de los permisos de trabajo que se les va a extender. ¿Qué pasa? Ese proceso de extensión, como funciona, es solicitando un permiso de trabajo renovado, que se va a tardar porque son cientos de miles de personas que van a solicitar sus permisos de trabajo, y el gobierno lo que hace es una publicación en el registro federal autorizando de manera general a estas personas con estas fechas de permisos de trabajo vencidos para que puedan continuar trabajando, llevándole estas cartas a los patronos, para que puedan continuar renovando sus licencias de conducir, llevando estas cartas a lo que sería SESCO aquí en Puerto Rico. Sin embargo, cuando mis clientes llegan, por ejemplo, al SESCO de Mayagüez, al SESCO de Aguadilla, se encuentran con que los oficiales no le quieren aceptar las cartas, no le quieren aceptar las autorizaciones, porque ellos quieren ver un permiso de trabajo renovado, el cual no van a recibir probablemente en varios meses. Entonces ponemos en riesgo a los inmigrantes, que el mismo gobierno federal ha dicho que se le tiene que extender con la carta. Los ponemos en riesgo de que los detenga la policía. Pero entonces, si los detiene... Sí. ¿Usted cree que es por desconocimiento? O sea, la negativa de aceptar ese documento. Yo creo que hay una combinación. Creo que hay desconocimiento por parte de los funcionarios del gobierno local, pero creo también que hay órdenes desde otras posiciones en las que se está tratando de ponerle más límites, más barreras a los inmigrantes para que tengan sus documentos. Y realmente indiscutible de que una persona tenga o no tenga estatus. La ley en Puerto Rico establece que si una persona, sin importar su estatus migratorio, puede probar que lleva residiendo más de 1 año en Puerto Rico, tiene derecho a obtener una licencia de conducir. No es un Real ID, pero es una licencia de conducir. Si detienen a los inmigrantes, la policía rápido van a llevar a cabo un proceso en el que yo no tengo duda de, con las cosas que se han visto pasando, de que puedan comunicarse con ICE. Y en Puerto Rico es bien importante tener claro que manejar un vehículo sin licencia de conducir por el mero hecho de conducirlo no es como en Estados Unidos, que va al récord criminal. Así que, ¿verdad? Pues crea mucha confusión, hay desinformación, pero al final del día estamos poniendo en riesgo la seguridad y aumentando ese estrés y esa incertidumbre que tienen los inmigrantes. Licenciada, ¿qué alternativas hay o tienen los ciudadanos al enfrentarse con que no te voy a renovar la licencia? ¿Qué derecho tienen? Bueno, ¿verdad? Se le han escrito cartas incluso a los oficiales del gobierno para renovarla, pero más allá de ellos pedir otra cita y solicitar que lo hagan, al ellos encontrarse en esta negativa, pues pierden la esperanza. Y profesora, ¿y qué respuesta, si alguna, le han dado a esas cartas que ustedes han enviado a los funcionarios? Sí,
Simplemente han dicho, si no tienes tu permiso de trabajo con una fecha actualizada, no te podemos dar una licencia de conducir. Wow. No importa si traes una carta o traes un recibo, que algunos recibos no dan el beneficio, pero sí indican que se va a hacer una extensión hasta que se tome una determinación en el caso. ¿A cuántas personas les afecta esto actualmente? ¿Hay un número? No te podría decir un número específico, pero yo, como mínimo, yo he escuchado de 10 casos de mis clientes que múltiples veces han tenido que asistir a SESCO, y de esas 10 personas, 1 o 2 al final del día han logrado que se les haga una renovación. Gracias, licenciada, que ya tengo que culminar el programa. Escuchaban a la licenciada Mariela Negrón Martí, profesora de inmigración y abogada, hablando sobre este caso de los venezolanos en Puerto Rico. Está muy, pero muy terrible el asunto de las políticas de migración de Donald Trump y lo que está ocurriendo en Puerto Rico y en otras jurisdicciones. Como saben, todavía hay muchísimos casos en los tribunales y hay pelea en términos de las decisiones y de las deportaciones que se han estado efectuando y los casos en los tribunales. Yo me despido de ustedes. Esto es lo que cuenta. He estado nerviosa en mi primer espacio. Mira, no sé si lo han notado, pero yo estaba media nerviosa. Nada, muchísimas gracias por la sintonía. Esto es lo que cuenta.